El 17 de diciembre todos los chilenos estamos convocados para el plebiscito de esta nueva propuesta constitucional. La semana pasada estuvimos con un economista que estaba a favor del texto y en este noticiero de Renta 4 tenemos una visión contraria de un economista que está en contra. ¿Cuáles son las razones por qué cree que no es bueno para el país y para la economía del país que se apruebe este texto? Lo analizamos junto al ex superintendente de Valores y Seguros, expresidente de Banco Estado, me refiero al economista Guillermo Larraín. Muchas gracias por acompañarnos, Guillermo. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Inmediatamente la pregunta es bastante simple. ¿Cuál es la razón principal para que tú explícitamente estés en contra de esta nueva propuesta constitucional? Porque yo creo que lo que el país necesita y lo que la economía necesita, los inversionistas necesitan, es que el tema constitucional se cierre. Y el tema constitucional se cierra en la medida que deje de ser un tema de la política. ¿Ah? Hoy día la constitución chilena está politizada prácticamente desde el 2005, porque con la reforma del Lago no fue suficiente para sacar a la constitución del debate político. Si uno mira los programas presidenciales, el de Frei del 2010, el de Piñera, también el después ¿cómo se llama? De la Evelyn Matei, y para qué hablar de los candidatos de la nueva mayoría, todos llevaban el problema constitucional, digamos, como un tema fundamental. Entonces, claramente necesitamos sacar el tema de la Constitución. Y lo que pasa es que este proyecto del Consejo es tan programático como el que fue originalmente la Constitución del año 80, y es divisivo. Por lo tanto, yo creo que no va a resolver el problema. Mientras tanto, que la Constitución actual, la vigente, que ha sido cambiada muchas veces, pero sobre todo fue cambiada el año 2020 y el 2021, se le redujeron muy significativamente los quórums para la reforma de la Constitución. Y entonces yo creo que lo que corresponde hacer ahora, y de hecho es una cosa que yo pongo, entre comillas, como una especie de condicionamiento de mi voto, a pesar de que no sirve para nada, pero igual prefiero plantearlo de esa forma, que el Congreso tiene que emplear su poder constituyente derivado. ¿Ah? No tiene el poder constituyente originario, que eso es del pueblo, pero sí el poder constituyente derivado, y debiera entonces implementar ahora, rápido, las cosas valiosas que tiene el proyecto del Consejo, como la reforma del régimen político. Entonces, para tenerlo bastante claro, tú o llamas a votar en contra porque si ganara el a favor, el tema constituyente va a seguir abierto de manera indefinida. O sea, bastante indefinida, porque el proyecto, como te digo, es programático, es claramente programático, tiene ideas detrás muy fuertes del grupo que muy democráticamente lo impulsó, pero que claramente son sus ideas que están ahí. Es una constitución que tiene un nivel de rigidez importante, no tanto porque sus quórums sean particularmente elevados, que de hecho son un poco más bajos que la constitución actual original, sino que porque introduce demasiados cambios institucionales que en su articulado transitorio van a obligar a que en los próximos 10 años estemos obligados a llevar a cabo esas reformas. Y eso creo yo que es particularmente complejo, porque no nos va a permitir meternos a resolver los problemas que tenemos hoy día, que son sumamente graves, y vamos a estar durante los próximos 10 años tratando de resolver o las diferencias programáticas significativas que hay, o resolver esta larga serie de cambios institucionales que trae el proyecto. Guillermo, ¿tú crees que el Congreso actual tiene la real capacidad de cerrar el tema constituyente en un periodo, me imagino que de un año, 2 años máximo, si se da lo que tú mencionas, que se rechace el texto actual y que sea este Congreso el que cierre este capítulo? O sea, yo soy más exigente. Yo creo que esto tiene que resolverlo de aquí a marzo. No hay que dejar que pase más tiempo que de aquí a marzo. Ahora, cómo se hace eso? Primero, yo creo que la centroizquierda tiene que hacer ese anuncio ahora. O sea, la centroizquierda tiene que decir ahora que está disponible para hacer estos cambios. Eso yo creo que es muy, muy fundamental. ¿Cuáles cambios? Los que dijeron los expertos. Todo el mundo, todo el mundo político, en particular dentro del Parlamento, estuvo de acuerdo con el proyecto de los expertos. Por lo tanto, ahí claramente no hay para qué inventar cosas distintas. Si ya se llegó a un acuerdo, y entonces implementemos eso.
Digamos que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cosa que este proyecto del Consejo también lo tiene. Digamos que se van a hacer los cambios en materia de régimen político, poner el quórum de 5% para que los partidos chicos no tengan representación en el Parlamento. Ojalá que pudiéramos hacer algo un poquitito más allá que eliminar los pactos electorales, pero bueno, supongamos, eso no estaba dentro de los expertos, pero supongamos que se pudiera avanzar en eso también y hagamos un par de cosas más, como ejemplo la reforma a los díscolos. Si uno lograra comprometer eso, si la centroizquierda, que está en su interés hoy día a la centroizquierda le conviene esto, porque solidifica su posición, que lo hagan, lo que va a ocurrir es que si es que gana el en contra, a la derecha también le va a convenir. A la derecha va a estar a favor de eso. Entonces, a mí me parece que no es estúpido plantear que de aquí a marzo se pueda producir un cambio significativo y que desconstitucionalicemos el debate político en Chile. Pero tú, más que sea una idea estúpida, ¿tú crees que es algo que parece poco probable teniendo en cuenta la enorme fragmentación que hay ahora en el Congreso? O sea, hay gente que yo lo ha mencionado, esto se está discutiendo, yo no estoy diciendo una idea que está totalmente fuera del debate, está siendo discutido, yo he tenido conversaciones privadas con dirigentes políticos de la centroizquierda, incluso también de la izquierda, pero son privadas, así que no puedo decir cuáles son, pero es un debate que está. Yo creo que lo que hay que decir es que hay que explicitar ese debate. Ese es un debate que hay que llevarlo ahora. El compromiso para poder realmente que el país se resuelva su problema constitucional es, hoy día yo creo que no tomar el proyecto del Consejo, que es programático y que es divisivo, que va a generar debate constitucional durante los próximos 10 años y tenemos que tratar de terminar con el debate constitucional y quedarnos con este proyecto pero reformado, con la actual constitución pero reformada en aquello que el Consejo de Expertos determinó que era valioso y en el cual todo el mundo estuvo de acuerdo. Eso yo creo que permite hacer dos cosas, Nicolás. Uno es cerrar el tema constitucional y dos, lo cierra porque también tenemos que tomar una decisión política importante, que es decir, que este texto con estas reformas es plenamente legítimo. La discusión de legitimidad de la constitución actual, que ha sido reformada ya tantas veces y que además sobrevivió a 3 procesos constituyentes fallidos. El de Bachelet, que fue semi-proceso, pero fue bastante importante como esfuerzo, y claramente el proyecto de la convención, que fue un fracaso, y el actual, que de ganar el en contra, también va a ser fracaso. Entonces creo que después de eso, el proyecto actual no tenemos sino que considerarlo que es un texto plenamente legítimo y que por lo tanto debiera sentar las bases para que el país se desarrolle en los próximos años. Yo me imagino que cuando tú hablas de que el actual texto tiene tintes programáticos, algo que obviamente ha salido a la luz, es la posibilidad de que no se paguen contribuciones a la primera vivienda. En el caso de la propuesta del Consejo, claro, cosas como esa, tiene efectivamente cosas que son programáticas y hay otra cosa, yo creo que es importante, creo que hay que de alguna forma darnos cuenta que las asambleas constituyentes no son la forma de que los países tienen que tener para dotarse de una constitución. Las asambleas constituyentes son profundamente divisivas, son profundamente expansivas y entonces incluyen dentro de la Constitución cosas que no son de la Constitución, como por ejemplo el tema de las contribuciones. Pero hay muchas otras que están, y la Convención le pasó lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es necesario decir, cerramos este proceso votando en contra, pero inmediatamente la Cámara de Diputados y el Senado tienen que hacer ejercicio de su poder constituyente derivado y hacerlo en forma eficaz y oportuna. La forma más rápida de hacerlo es tomar del proyecto de los expertos aquello que todo el mundo estuvo de acuerdo, que era valioso, y lo incorporamos como una reforma constitucional, y después de eso dejamos de hablar de constitución por 10 años y vamos simplemente haciendo política pública en los ámbitos en los cuales necesitamos avanzar, para retomar el proceso de crecimiento económico, para promover la investigación y el desarrollo, para resolver el problema de la salud, el problema de la vivienda, etcétera. Pero dejamos la constitución atrás, necesitamos cerrar rápidamente el proceso constitucional. La libertad de elección, tanto para seguridad social, pensiones, también libertad de elección en educación y también en prestadores de salud, ¿es algo que tú mantendrías por la opción que tienen las personas de elegir o es algo que tú
¿Piensas que está mal, como han dicho algunos, de que institucionaliza a las AFP o institucionaliza a las ISAPRES? Yo creo que la libertad de elección es absolutamente necesaria sobre la base de un piso de igualdad de acceso a todo el mundo. O sea, y es lo que pasa en todos los países desarrollados. Y los países desarrollados tienen libertad de elección, pero por sobre un pilar básico que es universal. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Si tú te fijas, por ejemplo, en el sistema FP, el sistema FP es universal. Puede que a la gente no le guste, pero es universal. Uno podría decir que hay una FP estatal, bueno, que hay una FP estatal y que haya libertad de elección, pero el pilar es universal. El problema que tenemos en salud, que en el fondo ahí está el queso, digamos, el problema que tenemos en salud es que ese pilar, que supuestamente es de acceso universal, no lo es en los hechos porque los costos de uno y otro son absolutamente distintos. En cambio, en el sistema FP se paga lo mismo, se paga el 10% del salario. Si yo gano 1.000.000, pago 100.000. Si yo gano 10 millones, pago 1.000.000, pero pago lo mismo. En el salud no. Y entonces, en el caso particular de salud, yo creo que la libre elección debiera consistir, la interpretación debiera ser que debiera ser perfectamente, digamos, aceptable y totalmente legítimo por lo demás, de que tú por sobre un pilar, digamos, provisto por el Estado, por sobre eso, tú tengas la capacidad de tomar seguros complementarios, qué sé yo, de distinto tipo, y eso existe en cualquier parte del mundo, eso es así. Pero tiene que haber un pilar universal. Como yo leo hoy día el texto del Consejo, esto último no lo permite. Entiende la libertad de elección en la base, pero la base tiene que ser común. Eso puede ser factible en el sistema de FP, pero no es factible en el sistema de salud. Y por lo tanto, para que en realidad pueda decirse que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que yo creo que eso es compatible en el ámbito de las pensiones, no lo es en el ámbito de la salud. Guillermo, antes de terminar nuestra conversación, quería preguntarte en tu calidad de ex superintendente de Valores y Seguros, ¿cuál es tu opinión del famoso caso Audios? Se ha removido a la persona encargada de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, también hay otros funcionarios del servicio que han sido separados en esta investigación. Hasta ahora no ha pasado lo mismo en la CMF, pero quiero preguntarte tu opinión como ex regulador. Mira, yo creo que la corrupción es algo que es grave, gravísima, y que es una amenaza latente en Chile y en cualquier parte. Por ejemplo, en un libro que yo publiqué hace unos años atrás, hay un capítulo sobre corrupción y en ese capítulo, inicio el capítulo con un texto que escribió Vicente Huidobro en el año 1930 y algo, no sé, por ahí. Y él reclamaba en ese texto, o sea, hace 100 años atrás, de la corrupción que existía en Chile. Entonces, la corrupción tiene altos y bajos, y yo creo que no nos podemos hacer los inocentes pensando de que no es una amenaza regular. La pregunta es, yo diría dos cosas. Uno, que la sensibilidad a la corrupción es mucho mayor hoy que hace 100 años atrás. Antes era un problema de la élite, la gente no se enteraba mucho. Hoy día la corrupción es un problema social grave. Daña gravemente la legitimidad de las instituciones, la legitimidad del sistema democrático. Es un camino muy fértil para que aparezcan liderazgos populistas que supuestamente van a combatir la corrupción, pero que en los hechos no lo hacen. Entonces yo creo que eso es súper importante. Entonces la pregunta es cómo a partir de esto tomamos medidas que sean realmente significativas en esa materia. Yo no he visto, estoy fuera de Chile en este minuto, así que no he visto el detalle de lo que ha pasado. Sé que removieron al jefe de grandes contribuyentes, pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la diferencia institucional entre impuestos internos y la CMF. La CMF es un cuerpo colegiado, que las sanciones al final se imponen siguiendo un debido proceso y lo tienen que decidir 5 personas. Es muy difícil, yo no lo puedo descartar, pero es muy difícil que un acto de corrupción masivo, significativo, pase a través de la CMF. Puede ser, pero es muy difícil por la estructura que tiene. En impuestos internos, por el contrario, el problema que tenemos es que es una organización que es juez y parte. La CMF es juez y parte, pero tiene internamente barreras chinas y toda una estructura que permite que la parte que sea juez es distinto a la parte que sea parte. Así lo diseñamos el año 2008 cuando partió el proceso de reforma, o el año 2010, perdón, cuando partió el proceso de reforma de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros. En el caso de impuestos internos, el impuesto interno tiene hoy día la doble función
de diseñar la política tributaria y luego vigilar su implementación. Eso yo creo que es un conflicto de interés muy grande. Y tenemos que generar para la interpretación, que es lo que estaría en juego acá, para la interpretación, mecanismos de control en el abuso de esa interpretación, que creo yo que es sumamente importante. Eso es una reforma significativa que valdría la pena justamente ponernos a discutir eso Guillermo, ahora en lugar de estar pensando toda esa maraña grande de grandes reformas que trae el proyecto de la Convención Constitucional. Creo que es mucho más relevante hoy día dedicarse justamente a hacer una reforma significativa de impuestos internos en este sentido. mi última pregunta entonces. Ante todo lo que tú mencionas, ¿es plausible que haya sobornos, que haya coimas al interior del Servicio de Impuestos Internos? No te pregunto si es que tú sabes o no, sino que si es plausible de acuerdo a lo que tú me estás comentando. O sea, yo creo que es plausible en principio cualquier cosa. Recordemos que el caso Inverlink se detonó por un problema de corrupción al interior del Banco Central, o lo supimos. Entonces, si pasó a nivel del Banco Central, puede pasar después ahí en cualquier parte. Entonces, yo creo que el problema, no hay que negar que es plausible, puede ser. Yo no sé si hubo o no hubo, no sé, ahí tendrá que verlo el sistema, pero sí creo que hay un problema de diseño en impuestos internos que lo hace más vulnerable. La CMF está un poco más protegida por esta estructura que tiene. El Banco Central está más protegida por la estructura que tiene. Pero en el caso de impuestos internos está menos protegida. Entonces yo diría, bueno, protejamos esa institución que es tan importante para Chile y protejámosla reformándola. ¿Ah? Y bueno, por supuesto que las responsabilidades individuales tendrán que investigarse y tendrán que ser plenamente asumidas por las personas que correspondan. Guillermo Larraín, economista, ex superintendente de Valores y Seguros y también expresidente de Banco Estado. Muchas gracias por haber estado con nosotros hablando sobre tu postura en contra del nuevo texto constitucional y también el escándalo del caso Audios. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, ¿eh? Que estén muy bien. Saludos a todos. Soy Nicolás Pauti y para mí ha sido un placer estar con ustedes en esta nueva edición del noticiero de Renta 4. Nos vemos en otra oportunidad.